Lenguaje corporal en 40 días. Escrito por Jesús Enrique Rosas. Parte 2. La química de la comunicación silenciosa. Felicitaciones por completar la parte 1. Estoy seguro de que te has divertido mucho con los ejercicios que te he propuesto, y ya empiezas a notar un cambio no solo en tu actitud, sino en los demás. Acabas de darte cuenta que tu personalidad modela a tu entorno. ¿Has escuchado la famosa frase para cambiar al mundo primero cámbiate a ti mismo? Ya ves por qué es tan cierta. El primer capítulo ha sido un calentamiento. Has aprendido a volverte más sensible e interactuar mejor con tu entorno, destrezas que permanecían dormidas en ti hasta que te decidiste a redescubrirlas. ¿Cómo podrías interpretar el lenguaje corporal en otros cuando estás acostumbrado desde hace años a confiar exclusivamente en las palabras? Si bien 10 días son pocos para desperezar estas habilidades, estás listo para ver un poco de teoría en el capítulo que sigue, y aprovecharla de una manera muy práctica. Vamos, que lo mejor está por comenzar. Lección 11. El verdadero significado de las cosas se encuentra al decir las mismas cosas, pero con otras palabras. Charles Chaplin. ¿Recuerdas la lección 3, en la que aprendiste a observar tu entorno de manera general? Espero que lo hayas practicado varias veces, pues hoy vamos a dar un paso adelante en esa dirección. Vamos a descubrir que el lenguaje corporal, al igual que la palabra, tiene semántica propia. No hay mejor forma de ilustrarlo que recurriendo al ejemplo de la palabra llama. ¿Qué imagen mental te formas cuando la lees? ¿Te imaginas una fogata? ¿O acaso el animal oriundo de Perú? ¿O quizás recordaste que tienes que hacer una llamada telefónica? No hay duda de que el contexto tiene una influencia directa sobre el significado de las palabras. Y en el lenguaje corporal ocurre exactamente igual. Pero para poder tomar conciencia del contexto kinésico debemos recurrir a esos particulares que mencionamos en la lección mencionada más arriba. Estoy hablando de los gestos per se. Ahora, no se trata de confiar únicamente en las expresiones faciales, ni en las manos, o incluso en la postura. Tenemos que seguir un orden lógico que nos permita organizar la información que recibimos, y para ello analizaremos, en orden, 7 factores. Situación, ambiente, proximidad, postura, ademanes, volumen y expresiones faciales. La situación clasifica la razón directa por la cual se establece la comunicación. Por ejemplo, es un interrogatorio policial, o dos personas hablan tomándose un café. En este caso nos preguntaremos por qué se realiza la interacción. El ambiente nos arroja luces sobre las condiciones físicas de la comunicación. ¿Hay mucho ruido de tráfico o personas? ¿Eso puede condicionar la proximidad? ¿La iluminación es suficiente o pobre? ¿Hace calor o frío? Repasar estos factores antes de proceder al análisis kinésico es crucial. La proximidad, o proxemia, como veremos más adelante, nos obliga a precisar la distancia entre ambas personas, la cual es condicionada por la situación y el ambiente. La postura nos indicará la incomodidad o relajación de quienes hablan, si hay predisposición en los mismos, por ejemplo, si parece que se alejan entre sí, o su emoción e interés, si se acercan. Los ademanes te recordarán la lección 10. ¿Apreciamos ilustradores, manipuladores o emblemas? Y el volumen y las expresiones faciales, debido a su especial dificultad para precisar en tiempo real, las analizaremos un poco más adelante. En relación a la imagen. Entonces, ¿qué queremos decir con llama? Tu reto de hoy será analizar los 5 primeros factores: situación, ambiente, proximidad, postura y ademanes, en un mínimo de 4 escenarios distintos. Te recomiendo usar lápiz y papel. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Empezarás a jerarquizar los factores involucrados en la comunicación no verbal y a interpretarlos sobre la marcha. Nunca pierdas la noción de todo lo que ocurre a tu alrededor. Lección 12. Quien no comprenda una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Proverbio árabe.
Una de las primeras lecciones que aprendemos acerca de los perros que nos encontramos en la calle, que no conocemos y que se ven amenazantes, es que debemos procurar alterarlos lo menos posible. Por una parte, nos sugieren no sonreír, pues el mostrar los dientes es una clarísima provocación en el reino animal, y tratar de voltear hacia otro lado, pero sin perder de vista al can. Esta preprogramación contacto visual / amenaza, muy útil en los casos arriba expuestos, lamentablemente interfiere con nuestras relaciones diarias. La timidez y las ansias de pasar desapercibidos generalmente nos llevan a eludir la mirada de los demás, so pena de invadir su espacio, amenazar su intimidad o inclusive entrometernos en sus pensamientos. En la mayoría de los casos, un cruce de miradas entre dos extraños tiende a romperse enseguida, debido a este prejuicio impuesto por un inadecuado condicionamiento. ¿Sabías que el cerebro humano dispone de un tablero de circuitos especializado en reconocimiento de rostros? De ahí que esa nube que vemos en el cielo se nos parece muy parecida a la tía Pepa. Y aquella de más allá, a Beethoven. Y entre las dos, vemos a un dragón congelado en pleno bostezo. La síntesis. Si nunca has tenido problemas para establecer contacto visual, esta vez hazlo conscientemente. Y si siempre te ha costado establecer ese puente entre tus ojos y los de tu interlocutor, busca un punto sobre el puente de la nariz, entre ellos, donde puedas fijar la mirada. Verás, con un poco de esfuerzo que tampoco es tan difícil. Sobre la imagen. ¿Te cuesta mucho mantener el contacto visual? Busca el punto medio entre ambos ojos, y fíjate en él. Tu reto de hoy será duplicar la frecuencia con la que miras a las personas a los ojos. Si esto no es un problema para ti, entonces hazlo conscientemente. Empieza a detallar los movimientos de las pupilas y crea un perfil. ¿Son movimientos pausados o erráticos? ¿Constantemente gira sus ojos a otro lado? ¿Los párpados caen un poco, o están totalmente abiertos? Trata de hacerte todas estas preguntas, claro, sin perder el hilo de la conversación. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Por una parte, te acostumbrarás a mantener la mirada en los ojos de otra persona. Debes poder hacer esto sin sentir ningún tipo de incomodidad. Cuando lo logres, empieza a detallar la forma, movimientos y características de los ojos. Como un beneficio adicional, tu capacidad de atención se potenciará, pues aprenderás a concentrarte en los rostros de las personas. No lo olvides. Directo a los ojos. Lección 13. Hay personas que empiezan a hablar un momento antes de haber pensado. Jean de la Bruyere. ¿Podría existir un momento de mayor tensión emocional en un marco profesional que una entrevista de trabajo? Esa incertidumbre que tenemos del veredicto, ¿que podría inclinar la balanza a nuestro favor? Nos aseguramos de tener un resumen curricular completo y ordenado, somos puntuales, una vestimenta impecable, y nos dejamos llevar por los nervios en el momento en que precisamente deberíamos mostrarnos más calmados y en perfecto dominio de la situación. Uno de los ingredientes que empeoran la situación es el hecho de estar sentados. Ergonómicamente, sentarse no es un acto particularmente natural, y es por ello que estar en esa posición por muchas horas no es nada beneficioso para el organismo, y dicho sea de paso, coarta nuestra facultad de expresarnos. Muchas personas demuestran una excesiva ansiedad mediante la vibración o agitación constante de las piernas, lo que redunda en aún mayor preocupación por pensar en controlarlas, cosa que no ocurriría si estuviésemos de pie. Pero gran parte de las conversaciones que consideramos importantes se dan en esta postura. De hecho, es muy poco común que nuestro jefe, por ejemplo, nos exponga una idea crucial de pie. Lo más seguro es que nos invite a sentarnos, pues de esa manera podemos prestarle nuestra total atención. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando estamos sentados? ¿Habrá una manera correcta? Aunque no hay una fórmula específica para cada quien, existen dos reglas sencillas que deberíamos respetar siempre. La primera, las piernas siempre deben estar relajadas, claro está, tampoco es que vamos a subirlas sobre la mesa. Y la segunda, nuestro calzado no debe mostrar la suela hacia la persona con la que hablamos.
Nada complicado, hasta que nos damos cuenta que en situaciones de tensión colocamos las piernas de la manera más recta posible, con los pies firmes sobre el piso. ¿Quién puede estar cómodo así? Lo mejor es cruzar una pierna sobre la otra, pero si seguimos la segunda regla, debemos tener cuidado de girar sutilmente para no agredir psicológicamente a nuestro agresor con la suela del zapato. Por cierto, nuestro calzado es símbolo de poder, por lo que orientarlo hacia la persona con la que hablamos puede ser interpretado inconscientemente como dominio u opresión hacia ella. Otro punto importante a considerar es la profusión de manipuladores que podemos desplegar por la ansiedad que nos produce estar sentados de una manera incorrecta. Verás que cuando aprendas a sentarte de una manera relajada y confiada, podrás expresarte mejor y tendrás un mejor dominio de la situación. Por cierto, si tienes que cambiar la pierna que cruzas por encima, recuerda girar sutilmente para evitar la agresión arriba descrita. Analizando la imagen. A lo largo de una entrevista, es común que demostremos tanto ilustradores como manipuladores, y que los músculos de nuestra boca están más tensos que de costumbre, con la consecuente pérdida de fluidez verbal. Tu reto de hoy será: aprende a tomar conciencia de la manera como te sientas. ¿Te sientes relajado y cómodo, o todo lo contrario? Es muy probable que te cueste al principio, pues generalmente no nos enseñan a proyectar nuestra personalidad en esta posición. Casi todo se orienta a ser poderosos cuando estamos de pie. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Podrás sentirte más confiado en situaciones de estrés y donde tengas que convencer a alguien de tus propias ideas y opiniones, y tengas que estar sentado. Recuerda que la manera como controlas tus piernas es el primer paso para controlar la situación. Por cierto, ¿cómo estás sentado ahora? Lección 14. El segundo es el primero de los perdedores. Ayrton Senna. Empecemos esta lección con una sencilla pregunta. ¿Por qué nos comunicamos? La respuesta no es difícil de enunciar, porque tenemos una necesidad, mas sí cuesta un poco explicarla. ¿Necesidad de qué? La versión más sencilla de este problema es solicitar algún tipo de información. Quizás una dirección, un número de teléfono o un correo electrónico. Todas de fácil respuesta. Pues no existe un compromiso emocional en ninguna de las partes. Pero, ¿qué pasa si tenemos que determinar si alguien miente acerca de un crimen? ¿Creen que será igual de sencillo? En uno u otro caso, asumimos que quien rompe el hielo tiene la necesidad de cierta información. Y la persona que responde está brindando, quiéralo o no, los datos buscados. En otras palabras, quien responde tiene el dominio de la conversación, pues es quien últimamente decide si ésta progresa o no. Esta dinámica es muy sencilla de comprender. Hasta que nos damos cuenta que en la persuasión y la seducción, el proceso es al contrario. Quien rompe el hielo crea un factor de dependencia hacia sí mismo, al punto que es capaz de no solo originar la conversación, sino de determinar qué rumbo llevará. Al principio tomamos en cuenta técnicas muy sencillas como realizar preguntas abiertas, a las que no nos puedan respondernos con un simple sí o no. Pero enseguida nos damos cuenta que no solo se trata de motivar a nuestro interlocutor a expresarse, sino a hablar de lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces hemos querido sacarle información a alguien sin que se dieran cuenta? Más allá de usar la hipnosis o algún otro recurso poco ético, una de las formas más sencillas es, simplemente, preguntar primero. Pero en este proceso no hemos tomado un ingrediente crucial, y es el causante de que tantas conversaciones queden en el aire. Tenemos que determinar qué es lo que queremos obtener de la conversación. Ya sea el número telefónico de la persona, la razón por la cual se encuentra en determinado lugar o quizá convencerlo de que nos ayude en tal o cual tarea, lo primero que necesitamos como desencadenadores de la comunicación es un objetivo claro. ¿Por qué es tan importante? Imaginen que empezamos una conversación con algunos de los peores encendedores que existen. Hablar del clima, del gobierno o de la economía. Quizá podremos iniciar un intercambio de ideas, pero ¿qué vamos a obtener de él? ¿Cómo vamos a ir al grano, o a enfocar el tema que en realidad queríamos tratar?
A todos nos incomoda mucho que alguien comience a hablarnos de un tema, y súbitamente a mitad de conversación se cambie el tema a un punto que obviamente, era la primera intención de la persona. ¿No les incomoda esto? Es mucho más auténtico que, desde el principio enfoquemos nuestros argumentos desde el tema que estamos indagando, y con eso obtendremos dos beneficios. Primero, tomaremos a nuestro interlocutor por sorpresa, aunque no lo crean, esto no es un punto negativo, y por otra parte, no los someteremos al incómodo cambio de tema en la conversación. Sobre la imagen. Vamos, que tampoco es tan difícil. Tu reto de hoy será iniciar una conversación con un perfecto extraño, aun cuando te resulte incómodo por timidez, buscando obtener una información concreta. Si es posible, graba tu voz, por supuesto, sin que la otra persona lo note, para que luego te escuches y determines cuál era tu actitud, vacilante o decidida. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. No solo empezarás a desenvolverte mejor, aprenderás a ir al grano en una conversación, lo que te ayudará a desarrollar una imagen de poder y persuasión. No importa si te parece fácil o difícil, siempre puedes ser más seguro. Lección 15. El que ostenta el poder es siempre impopular. Benjamín Disraeli. En Japón tienen una costumbre muy arraigada con respecto a las tarjetas de presentación. Son consideradas una extensión de la persona, y por lo tanto cuando te la ofrecen, debes recibirla con ambas manos, la respectiva reverencia dependiendo del rango de tu interlocutor y nunca guardarla inmediatamente. Es como se te están otorgando un regalo valiosísimo y muy delicado. El problema de esta excesiva formalidad es que está acompañada de un trato excesivamente frío y desprovisto de emoción, el cual es una de las características de la diplomacia. Pero ¿dónde dejamos la persuasión y el poder? Cuando vamos a persuadir no podemos ubicarnos de igual a igual con quien vamos a tratar de convencer. Debemos demostrarle que, al menos desde el punto de vista profesional, tenemos más experiencia y trayectoria en el campo que ella. Si no crees que esto sea necesario, debes recordar que una imagen de poder es mucho más propensa a persuadir que una común y corriente. Ahora, esta actitud que debemos desarrollar no tiene nada que ver con la arrogancia de un jefe o un superior que está convencido de que solo por ello, puede dominarnos. Piensa más bien en un experto en un área determinada. Y repito, es solo cuestión de actitud. Si vas a vender materiales de construcción, no vas a aparentar ser un vendedor más. Vas a demostrar, con tu imagen, que eres un experto en el área. De esta manera no estarás vendiendo productos, sino soluciones, que es en realidad lo que la gente necesita cuando compra algo, aun cuando la mayoría de los vendedores aficionados no entiende este punto. En Occidente, una persona de poder asume que todos la conocen. Puede parecer prepotente y egocéntrico, pero una imagen de poder se compone de dos ingredientes bastante discordantes: el encanto y la lejanía. Cuando hablo de encanto, es la facultad de agradar más no empalagar. Con respecto a la lejanía, es no parecer demasiado cercano a quien quieres persuadir, pues eso te restará profesionalismo. ¿Cómo podemos enviar ambos mensajes a la vez? Muy sencillo. Con una sonrisa auténtica y un rostro impasible. Ese es el gran secreto de la Mona Lisa. La combinación de esa sonrisa franca con un semblante pensativo. Las personas encantadoras tienen ese magnetismo que va más allá de cualquier presentación, y que hace innecesaria cualquier formalidad superflua. Combinado con un rostro sereno y gestos moderadamente lentos, proyectará la imagen de experto que necesita para persuadir. Otro punto importante es la voz. No debemos parecer demasiado emocionados al hablar. Quien tiene la razón y la verdad, está convencido de ello y no tiene que recurrir a reforzarla hablando de más, o más alto de lo normal. Haz un sencillo ejercicio. Cubre primero los ojos de la Mona Lisa, y trata de determinar la emoción que expresa su boca. Luego, haz exactamente lo mismo con sus ojos. ¿Notas alguna contradicción? Tu reto de hoy será: aprende a combinar estos 4 ingredientes. Una sonrisa franca, un semblante sereno sin muchas expresiones faciales, unos gestos manuales de amplitud y velocidad moderadas y pronunciar y articular correctamente las palabras en un tono de voz claro.
Practica con un amigo, relatándole una anécdota o una película que conozcas bien. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Desarrollarás una imagen de profesionalismo y de experto, cualidad que pocas personas tienen de manera auténtica. Inclusive los verdaderos expertos en un área a veces se muestran inseguros o taciturnos al hablar. ¿Es eso lo que quieres proyectar? Recuerda la palabra clave. Serenidad. Lección 16. Corre el riesgo de ser diferente, pero sin llamar la atención. Paulo Coelho. Si tuviésemos que escoger entre las formas más directas de crear empatía en los demás, esa sintonía armónica que crea un puente social positivo entre las personas, de seguro pensaríamos en la sonrisa. ¿Qué mejor forma de demostrar buena voluntad? Tanto que hemos hablado hasta ahora de este gesto universal, no podríamos equivocarnos con ella, ¿verdad? Pero existe una forma aún más efectiva de crear ese enlace. Tocar a las personas. Evolutivamente, el contacto físico tiene prevalencia sobre la sonrisa en este aspecto, pues el tacto es un sentido desarrollado muchos millones de años previo a la vista, y la sonrisa es exclusiva de los seres humanos. Cuando nacemos, ¿qué creen ustedes que necesitamos más? ¿Que nos sonrían o que nos abracen? Pero tan fuerte es el efecto del toque que muchas personas pueden considerarlo incómodo e incluso ofensivo. Hasta un leve tropiezo, usualmente desencadena un formal disculpe. ¿Cómo podemos entonces utilizarlo efectivamente? La palabra clave es la sutileza. Primero que nada, un ejemplo de contacto físico ya lo estudiamos. El apretón de manos, el cual, por supuesto, ameritaba una lección particular, debemos añadir a nuestro repertorio el toque en la parte superior del brazo. Este acercamiento estratégico vamos a realizarlo con sumo cuidado, siguiendo estas directrices. Mantendremos el contacto visual, mientras llamamos a la persona por su nombre, y utilizaremos, ojo con esto, únicamente las puntas de los dedos índices, corazón y anular, con la mano relajada. ¿Por qué solo las puntas? Porque debemos dejar solo la sensación de tocar. Esto es especialmente delicado si la persona tiene la piel descubierta. Nunca ejercer presión con los dedos ni mantener el contacto por más de una fracción de segundo. Y el llamar a la persona por su nombre, mientras la vemos a los ojos, es crucial. Ven que la cosa no es tan fácil como pintaba al principio. Un dato importante. El gesto se verá terriblemente artificial si no nos acercamos lo suficiente a nuestro interlocutor. Nuestro brazo debería doblarse 90 grados para que nos veamos naturales. Podemos incluir una leve inclinación de la cabeza. El sentido del tacto es, evolutivamente, el que tiene mayor efecto en nuestras emociones. Tu reto de hoy será acercarte lo suficiente a alguien como para tocarlo usando este procedimiento. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Desarrollarás una imagen de confianza sin dejar de ser formal, condición indispensable para desarrollar una imagen poderosamente persuasiva. Acércate y toca. Recuerda, muy sutilmente. Lección 17. Optimista es quien mira tus ojos, pesimista el que mira tus pies. Gilbert K. Chesterton. Ha pasado algún tiempo desde que en la lección 12 aprendiste a mantener el contacto visual con los demás. Espero que no lo hayas olvidado, y más aún, que lo hayas practicado. Este es el momento en el que verdaderamente te dedicarás a observar los movimientos de los ojos. De seguro pensarás que voy a exponerte cuáles son los ángulos visuales, auditivos, kinestésicos de la vista, ¿cierto? Te voy a complacer. Si la vista se dirige hacia arriba, estamos recurriendo a la memoria visual. Si es a los lados, a la auditiva. Y si es hacia abajo, a la kinestésica. Si los ojos se orientan hacia su derecha, está usando creatividad, y hacia la izquierda su memoria y experiencia. ¿Contento? Lo cierto es que sin una cámara de alta velocidad apuntando directamente a la cara, y viendo muchas veces la grabación de una conversación, es posible sacar provecho de estos cuadrantes, que en realidad nunca serán del todo concluyentes. Entonces, ¿de qué nos sirven en una conversación casual?
Lo mismo me pregunto yo, pues no solamente es harto difícil precisarlos, duran escasas fracciones de segundo y ocurren uno detrás del otro sin aviso. ¿Y qué pasa con los que son cortos y rápidos, contra los largos y profundos? Para volverse loco. Creo que sería más fácil aprender a contar cartas en el blackjack. Por ahora, solo concéntrate en la manera como los ojos oscilan cuando una persona está recordando un dato o está respondiendo algo que le causa cierta emoción, como alegría o tristeza. ¿Qué significa cada cuadrante? 1. Visual, creativa, formarse una imagen mental. 2. Visual, pero es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia arriba. 3. Visual, recuerdo, tratas de rememorar la imagen de algo que ya conoces. 4. Auditiva, creativa, te imaginas un sonido. 5. No disponible. 6. Auditiva, recuerdo, rememoras un sonido conocido. 7. Kinésico, creativa. Piensas en las consecuencias de lo que estás a punto de decir. 8. Kinésico, pero es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia abajo. 9. Kinésico, recuerdo, rememora sensaciones. Piensa en los ojos como un teclado telefónico. Te será más fácil recordar las reglas de esa manera. Tu reto de hoy será: toma conciencia del estilo de los movimientos oculares de cada persona. Algunos te mirarán fijamente, otros, simplemente deambularán su atención por toda la sala. Ten en cuenta que estos patrones están directamente conectados con la programación cerebral, así que primero debes conocer bien cómo mira la persona antes de poder sacar conclusiones. Recuerda, está muy pendiente de los cambios. Habilidades que obtendrás de este ejercicio. Aprenderás a determinar si una persona se siente comprometida con lo que está respondiendo, si duda o se ve insegura, pues simplemente por el hecho de observar cómo reaccionan las miradas te acostumbrarás a identificarlas dentro del contexto general de la conversación. ¿Qué significa todo esto? Que no vas a estar como un robot tratando de precisar si vio hacia abajo, hacia la derecha, sino que vas a entender la mirada de una persona cuando está recordando un dato, si se siente verdaderamente emocionada o, si está mintiendo. Adelante. Olvídate por un momento de tantas reglas, cuadrantes y datos. Simplemente observa detenidamente los movimientos de los ojos. Lección 18. Hablar bien es un arte, así como escuchar bien. Epíteto de Frigia. En una famosísima investigación realizada en la UCLA por Albert Mehrabian, se llegaba a la conclusión que la comunicación es un 7% verbal, un 38% nuestro tono de voz y un 55% nuestros gestos. Estos porcentajes parecen demasiado exagerados como para ser ciertos. Y la realidad es que no lo son. El mismo Mehrabian ha explicado hasta el cansancio que el estudio se basó únicamente en palabras aisladas y desprovistas de toda emoción, el cual obviamente es un ingrediente crucial en la comunicación, mientras se observaban solo los rostros de las examinadas, quienes curiosamente fueron solo mujeres. El caso es que estos datos han sido expuestos una y otra vez en no pocos libros como absolutos cuando no es así. Pero aunque no podamos precisar de manera matemática la importancia de cada aspecto de la comunicación, una cosa sí es segura. El paralenguaje, o el tono de la voz, juega un papel importantísimo. Cuando hablamos, en el cerebro actúan dos centros principales. El que se encarga de servir las palabras en el andén para su salida, y el que efectivamente lleva a cabo la operación de expresarlas. Digamos que te hacen una pregunta realmente sencilla. ¿Cómo te llamas? O te preguntan sobre una dirección. El proceso, en este caso, no tendría mayor inconveniente. Pero ¿qué pasaría si nos preguntan qué almorzamos el miércoles de la semana pasada? En ese caso, la central del andén no puede cumplir con su cometido porque no tiene a la mano la información solicitada. En un tercer escenario, un poco más complejo, es cuando no podemos expresarnos pues el cerebro está ocupado pensando en las implicaciones de nuestra respuesta. En otras palabras, si estamos mintiendo o si estamos creando un cuento sobre la marcha, no podremos expresarnos con la fluidez de siempre.
Existe un ejemplo aún más sutil, que ocurre cuando el andén recibe la información, pero una de las palabras viene con un defecto. No creemos en lo que estamos diciendo. Cuando vamos a pronunciarla en voz alta, ese defecto produce una dramática caída en el tono de nuestra voz, y aunque muchas veces es casi imperceptible, con un poco de práctica y algo de sentido común no será difícil detectar cuando tan solo una palabra en una frase tiene un volumen distinto de los demás. Si escuchamos la frase: en la reunión estuve con López, Rodríguez y Fernández, nos daremos cuenta que hay un inconveniente con Fernández. Quizá tuvo que retirarse temprano, quizá llegó muy tarde o incluso es falso que estuvo allí. Hay una gran ventaja de aprender a detectar estos cambios en la voz. A diferencia de las expresiones faciales, los gestos manuales y las posturas del cuerpo, son mucho más difíciles de esconder o disfrazar. Y dado que acompañan directamente a la parte verbal del discurso, la cual estamos acostumbrados a escuchar desde hace años, se hace más fácil hacer un puente entre sonido y verbo en tiempo real, sin tener que recurrir a una grabación. La imagen se refiere a que el paralenguaje es el complemento perfecto de los gestos cuando nos expresamos. Tu reto de hoy será: cuando estés escuchando a alguien, trata de asignar mentalmente valores de entonación a las frases que utiliza. ¿Modula correctamente las palabras? ¿Cómo es el volumen de su voz? Habilidades que adquirirás con este ejercicio. A medida que empieces a reconocer las características sonoras de la voz, podrás determinar cambios en palabras individuales. Cuando eso pase sabrás que algo raro ocurre. Atento a lo que te dicen, y cómo lo dicen. Lección 19. Los pensamientos son como los hombres. Mientras mejor es su vestimenta, mejor se presentan. Conde de Chesterfield. Pocas palabras suscitan opiniones tan dispares como moda. Algunos la condenan como frívola, otros viven pendientes de las últimas tendencias y nadie duda que es un movimiento importantísimo no solo a nivel de estético sino económico. La manera como nos mostramos al mundo es innegablemente importante, y a pesar de ello nunca nos enseñan cómo hacerlo correctamente. Más aún, en ocasiones casi pensamos que ir con la moda es coartar la individualidad. Si definimos el término como un lineamiento masivo que imponen unos cuantos expertos, entonces estoy de acuerdo con que no es bueno homogeneizar los gustos de las personas. Pero si vamos un poco más allá y pensamos en el término imagen, empezaremos a entender un poco mejor a dónde queremos llegar. ¿Por qué los museos se esmerarán tanto en presentar de la manera más espectacular posible las obras que ostentan? Obviamente, si de por sí son cuadros célebres pintados por geniales artistas, no deberían tener mayor cuidado al colocarlos. Un Velázquez seguiría siendo un Velázquez aunque esté en una sala pobremente iluminada, ¿verdad? Trato de ilustrar mi punto dándote a entender que un punto fundamental de la persuasión y la seducción es tu apariencia. No me refiero a los cánones de belleza que cumplas o dejes de cumplir, ya hablaremos de eso más adelante, sino si eres capaz de escoger la vestimenta adecuada para cada ocasión. Ahí vamos de nuevo con el escollo de la personalidad. Mi imagen soy yo soy auténtico y por lo tanto, no tengo que cambiar nada. Bueno, creo que necesitamos un ejemplo un poco más gráfico. Imagínate dos escenarios. En uno, eres invitado a dar un discurso sobre un área innovadora en la que eres experto. En el otro, es un domingo en la playa con tus amigos, donde estarás totalmente relajado, en parte gracias a la cerveza. ¿Acaso usarías el mismo vocabulario y actitud en cada caso? No lo creo, y estoy seguro que muy pocas personas me discutirían esta afirmación. Si comprendes la diferencia entre ambos escenarios a nivel verbal, ¿por qué crees que tu aspecto no debe ajustarse también? Esta es la razón por la que vemos profesionales que se visten prácticamente igual para cualquier ocasión, escogiendo una camisa, unos vaqueros y un saco sport, en el caso de los caballeros, para literalmente todos los escenarios, menos el de la playa, claro está. ¿Crees tú que si un posible ascenso estuviese en juego, no tratarías de hacer un pequeño esfuerzo por vestirte mejor? Recuerda que no se trata de ir en contra de tu personalidad, o tratar de aparentar a alguien que no eres.
Se trata de que tu imagen cumpla con ciertos parámetros de pulcritud y armonía de color. Aunque un libro no puede ser juzgado por su portada, esta, definitivamente, debe ser lo suficientemente espectacular para reflejar el contenido. Sobre la imagen. Independientemente que Mark Zuckerberg sea el dueño de Facebook, y sus ganancias personales sean el equivalente al PIB de un país pequeño, no creo que sea el calzado más adecuado para una entrevista televisada. Tu reto de hoy será empezar a tomar conciencia de tu manera de vestir, y si es posible, consultar a un experto en la materia. Tan importante como tu actitud y tus palabras, es la manera como te presentas. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Sin mencionar el obvio empujón que un mejor guardarropa puede darle a tu motivación, el estar consciente de tu higiene personal y tu aspecto cuando no es un requerimiento, te dará la tranquilidad y seguridad que necesitas cuando sí lo sea. No dejes que tu vestimenta distraiga a los demás de lo verdaderamente importante. Tú. Lección 20. No somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Jorge Bucay. Siendo Paul Ekman el científico más relevante a nivel mundial en el campo de las microexpresiones, es digno de aclarar que estas manifestaciones emocionales en nuestros rostros están profundamente impresas en nuestro bagaje genético. Ekman lo confirmó adentrándose en lo más profundo de la selva de Nueva Guinea, donde existen tribus que no han tenido contacto alguno con el mundo occidental, y aún no conocen las telenovelas. A través de su experiencia con estos aborígenes, logró confirmar la existencia innata de 7 emociones básicas, a saber, alegría, tristeza, rabia, asco, sorpresa, miedo y desprecio. Un estudio profundo de las microexpresiones está más allá de una sola lección. Inclusive un volumen completo se quedaría corto. Considerando que gracias al sistema de clasificación de expresiones faciales, FACS, por sus siglas en inglés, es posible identificar más de 10.000 combinaciones distintas de las llamadas unidades de acción o, en las que se subdividen los movimientos de los músculos del rostro. Una tarea de semejantes proporciones lleva años, incluso décadas, aún para los investigadores más dedicados. El mismo Ekman lleva 60 años estudiándolas y afirma que todavía le queda por aprender, así que ¿cómo podemos los simples mortales aprovecharlas en un tiempo prudente? La respuesta es sencilla, concentrándonos en la más útil de todas. La sorpresa. ¿Por qué la sorpresa? No es una pregunta retórica. Porque si lo que nos interesa es poder precisar emociones fugaces y contenidas, debemos tomar en cuenta que la sorpresa es reprimida de un 15% a un 38% más que sus hermanas emocionales. Es solo cuestión de lógica y sentido común. Es rarísimo que una persona contenga la felicidad, al igual que será difícil recordar la última vez que vimos a alguien reprimir su rabia. Unos ojos más brillantes que lo normal y unas comisuras de los labios torcidas hacia abajo delatan la tristeza, mientras que es clásica la media sonrisa que acompaña al desprecio. Con el asco y el miedo, ocurre un fenómeno particular. Han sido cronometradas como las más fugaces de todas, y a menos que filmemos a la persona y veamos el vídeo en cámara lenta, será muy difícil apreciarlas. Sin embargo, la sorpresa no solo es fácil de apreciar sino que aplica para un sinnúmero de situaciones. Nos asombramos ante el precio de un producto o ante una gran oferta en el supermercado. Una noticia inesperada nos la dibujará en el rostro, ya tienes la idea. La expresión de sorpresa es una de las más fáciles de ubicar. Casi podrás ver toda la circunferencia superior del iris, el área coloreada alrededor de la pupila, la mandíbula se tensa y la boca se relaja, abriéndose un poco. Tu reto de hoy será tratar de detectar microexpresiones tan solo 2 áreas del rostro. Las comisuras de los labios y las cejas. Este es el punto de partida para descubrirlas todas, pero no te preocupes si no lo logras ni siquiera en las primeras 2 semanas. Estos movimientos pueden ser ultra rápidos, y estar excesivamente pendiente de ellos puede ocasionar que pierdas el hilo de la conversación, solo dale tiempo. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Desarrollarás tu poder de observación en lo que respecta a las emociones en el rostro. Recuerda, toma tiempo. Paciencia.
Son movimientos rápidos. Muy rápidos. Si el contenido te gustó, te agradecería que lo compartas con tus amigos y conocidos que creas puedan interesarse en este tema. Por otro lado, si deseas este libro lo puedes encontrar en tu librería favorita o de manera digital en el sitio web amazon.com, para lo cual te dejaré un enlace en la descripción. Recuerda suscribirte al canal para estar atento a nuevo contenido relacionado. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos encontrando en un próximo vídeo del canal. Cuídense y hasta la próxima.